Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret, compartiendo una porción más de la palabra de nuestro Dios. Démosle gracias a Dios por su amor y su misericordia. Hoy he traído un tema el cual Dios me ha permitido para compartir con ustedes, y es: no dejes que la dureza de tu corazón rechace el amor de Jesús. No deje que la dureza en tu corazón rechace el amor de Jesús. Vamos a ver de qué se trata este pasaje, por qué Dios nos habla de esta manera. Lo vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 27, del 1 en lo adelante. Acá el título es: Judas se ahorca. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron: allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Entonces vamos a hablar sobre esta palabra. Vamos a dejarlo allí. Gloria a Dios. Vemos que Judas era uno de los discípulos de Jesús. Vemos que Judas había estado con Jesús, que Judas comía con Jesús, que Judas oraba con Jesús, que Judas estaba con Jesús y Judas caminaba con Jesús. Pero vemos que había una dureza en su corazón, el cual esa dureza lo traía a que tuviera una conducta de tener pensamientos hacia su propio deseo, hacia su propio deleite. Jesús les había ofrecido todo a sus discípulos. Jesús les había ofrecido el amor, la compañía. Jesús les había ofrecido salvación, vida eterna. Jesús les había ofrecido todo cuanto tenía. Pero vemos que esa dureza que había en el corazón de Judas, aunque aún había estado con Jesús, lo llevó a ese acto de maldad, a ese acto de tomar la decisión de entregar al Hijo de Dios, a Jesús. Pero cuando ya vio el destino que le habían dado a Jesús, vino el arrepentimiento a Judas. Pero ya había sido tarde, porque ya lo había entregado por tan solo 30 monedas de plata. Ahora, una pregunta para todos nosotros. Si te llamarían Judas, te ofenderías, porque dirías: yo no entregaría a Jesús, yo no traicionaría a Jesús. Pero si te llaman Judas, porque rechazas el amor del Hijo de Dios, el amor de Jesús. Judas, en pocas palabras, rechazó el amor de Jesús y se dejó llevar por sus deseos, por su avaricia, por su codicia, por sus pensamientos. Judas tenía un corazón que no estaba dispuesto a amar al Hijo de Dios, a Jesús. Judas tenía un corazón que estaba planeando cómo quedarse con cierto
dinero o cierto plan que tenía acerca de tener dinero para comprar otras cosas. Y vemos que cuando se da cuenta que lo han arrestado y que lo van a llevar a un lugar donde ahí va a ser ejecutado, va a ser flagelado, va a ser lastimado, va a ser golpeado, va a ser humillado, Judas se arrepiente. Ahora una pregunta de nuevo. ¿Cómo es tu vida con Dios? ¿Cómo es tu vida con Jesús? Porque vemos que Judas estaba cerca de Jesús y compartía todo lo que Jesús hacía. Y aún así no le bastó. Aún así su corazón estaba más perverso. A veces estamos andando o están andando con Jesús, pero hay perversidad en el corazón del hombre. A veces se está andando con Jesús, se está orando con Jesús, se está hablando con Jesús, se está caminando con Jesús, pero hay perversidad en tu corazón. Y la perversidad no solo tiene que ser con la traición de entregarlo, porque Él ya fue resucitado y nosotros lo que a veces hacemos o hacen es dejar a Jesús de lado, despreciar el amor de Jesús. Vamos a ver cómo se puede despreciar el amor de Jesús en estos tiempos. Judas lo despreció el amor de Jesús. El amor de Jesús lo puedes despreciar en este tiempo por 30 minutos de vanidad, por 30 minutos de televisión, de internet, de malos pensamientos, de malas acciones, por 30 horas donde te metes al chat y te olvidas de Dios, por 30 horas donde te pones a hablar con tus amigos y te olvidas de Dios, por 30 horas donde te pones a pensar y a planear tu vida y te olvidas de Jesús, por 30 meses donde no te congregas, donde no le buscas, donde no le demuestras que es importante su amor para tu vida. Por 30 años te la pasas en el mundo, siguiendo el mundo, la moda, todo lo que el mundo ofrece y no aceptas el amor de Jesús y rechazas el amor de Jesús. Así estaba Judas, rechazando el amor de Jesús. Y así hay muchos ahora que aún estando en el camino de Dios, porque Judas andaba con Jesús, estaba en el camino de Dios. Así ahora muchos andan en el camino de Dios, andan con Jesús, pero por un momento de placer, por 30 minutos de placer, por 30 semanas de placer, por 30 años de placer, por 30 días de placer, te olvidas del amor de Jesús y llegas a rechazarlo. Y llegas a rechazarlo de tal manera que, hermanos, así está la humanidad, rechazando el amor de Jesús, rechazando el amor de Jesús por sus deleites, por sus pensamientos. Y hay egoísmo en el camino de Dios, porque pensamos en las cosas nuestras y no en aceptar ese acompañamiento, ese amor de Jesús y dedicarle tiempo a Jesús, dedicarle tiempo a su amor, dedicarle tiempo a lo que Él nos está enseñando a través de su palabra. Y están los pensamientos del hombre y aún de los hijos de Dios, de los que dicen ser hijos de Dios, y aún sus pensamientos están en otras cosas, en otros pensamientos, no hacia Dios. Te deleitas en tus cosas. Judas se deleitó en sus cosas. Judas se deleitó en sus pensamientos, en su razonamiento. Judas dejó el amor de Jesús de lado hasta llegar al final, donde se confrontó con la verdad de la dureza de su corazón, y luego comienza a arrepentirse, y luego comienza a lamentarse, y luego comienza a turbar su corazón, su alma. Y ahí es donde Judas toma la decisión por el desespero de lo que había hecho y se quita la vida. ¿Cuántos esperan
estar angustiado, estar tormentado, estar que ya no tienen sueño, ya el tiempo no les importa y están turbados porque han dejado a Jesús de lado, porque han rechazado el amor de Jesús. ¿Cuántos a veces están tan metidos en sus propias cosas, en sus propias opiniones y dejan a Jesús de lado? Pero luego viene el tormento, luego viene la culpa, luego viene el arrepentimiento, pero a veces es demasiado tarde. Hermano y hermana, que no sea demasiado tarde como fue para Judas. Que no sea demasiado tarde que tú busques a Jesús. Que no sea demasiado tarde que tú le dediques tiempo a Jesús. Que no sea demasiado tarde que tú camines con Jesús. Que no sea demasiado tarde para que tu corazón endurecido cambie y ponga la mirada hacia el Hijo de Dios, hacia el amor de Dios. Porque esa fue la diferencia. Eso fue lo que le pasó a Judas. Dejó que el amor de Dios, dejó que el amor de Jesús lo rechazó, lo hizo de lado, lo entregó. Y luego después vino el lamento. Luego después vino el sufrimiento. Luego después vino la culpa. Luego después vino el tormento que tenía Judas. Cuando había tenido todo. Cuando había tenido lo más hermoso, lo más grande, lo más precioso, a Jesús de lado. Caminaba con Él, comía con Él, andaba con Él y oraba con Él, hablaba con Él. Que no te pase a ti, hermano, que no te pase a ti, hermana, que no nos pase a nosotros, que no me pase a mí, de dejar el amor de Jesús de lado por los placeres del mundo, por los placeres de la carne. Por dedicarle tiempo al mundo, por dedicarle tiempo a la carne, por dedicarle tiempo a las cosas pasajeras, a las cosas paganas y hacer de Jesús una distancia, hacer del amor de Dios una distancia, hacer del amor de Dios una barrera, cuando Él está para acompañarnos en todo tiempo, en todo momento, en la angustia, en todo, en los sufrimientos, en las penas, en todo. Jesús está allí. Pero si tú lo dejas de lado, luego te vas a dar cuenta que fue lo peor, la peor decisión que tomaste. Luego te vas a dar cuenta que fue el peor camino que tomaste. Que no sea demasiado tarde. Dedícale tiempo a la oración, dedícale tiempo al ayuno, dedícale tiempo a leer su palabra, dedícale tiempo a hablar con Él, dedícale tiempo a decirle a Él las cosas. Dedícale tiempo a conocerlo, dedícale tiempo a aprender de su palabra, dedicar el tiempo a Dios, dedicar el tiempo a su palabra y obedecer su palabra es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer para que luego no venga el lamento, para que después no venga lo que le pasó a Judas, que fue demasiado tarde cuando se arrepintió, cuando había tenido todo para estar allí con el amado, con nuestro Señor. Hermanos, que esta palabra llegue a sus corazones y mediten en esta palabra. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de pasar horas con Él. No es tiempo de estar metido en el internet, llenándose tu corazón de cosas mundanas o vacíos. No es tiempo de pasar hablando horas y horas, sentado en la tele horas y horas. No es tiempo de estarte llenando de las cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Es tiempo de que busques a Dios. Es tiempo de que le ames. Es tiempo de que estés en sus caminos día y noche, noche y día. Judas se apartó del camino y le trajo una consecuencia hasta hoy. Hasta hoy la consecuencia de Judas, porque se quitó la vida y no es agradable ante los ojos de Dios. El desespero de haber abandonado al Hijo de Dios, a Jesús, el Hijo de Dios, lo llevó a su condenación. Hermano, reflexiona de cómo vives, reflexiona de a quién le dedicas tu tiempo, reflexiona de dónde pones tus ojos, reflexiona de a dónde está tu corazón, reflexiona de a dónde están tus oídos, reflexiona. Es tiempo. Que el Señor les continúe bendiciendo a través de esta palabra. Amén.